Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con la clase de hoy. Ya, voy a compartir entonces la presentación. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver la presentación? Ingeniero, buenas tardes. Perdón, una de mis compañeras se quedó afuera. No sé si puede mandar otro enlace. Son las 17:31. Conocemos las reglas, ¿no? Estaba esperando conmigo desde hace rato, pero está bien. Sí, no, y yo mando un enlace cuando si antes de esa hora, pues ya se llena la sala, pero no, se llenó justamente y 30, creo, más o menos. Entonces, he estado controlando ese detalle. Está bien, ingeniero, no se preocupe. Está bien. Gracias. A ver, solo ahora sí les voy a pedir si me pueden confirmar si ya están viendo la presentación. Sí, ya se puede ver. Ingeniero. Excelente. Excelente. Bien, bueno, a ver, un poquito solo para recordar la anterior semana, pues habíamos revisado un poco de lo que era la presión de flujo o cómo se daba el flujo en una dirección en un suelo, ¿no? Entonces habíamos llegado a las conclusiones de que ese tipo de flujo solo se podía reproducir en laboratorio a través de estos equipos que se denominan los permeámetros de laboratorio, ¿no? Seguidamente habíamos definido, perdón, ¿cuál es la ley que gobierna en realidad o que gobierna, ¿sí? Al flujo en una dirección y habíamos hablado de lo que era lo que había propuesto este autor, la ley de Darcy, denominado así ahora, ¿ya? Y nos decía este autor, pues entre sus experimentos que realizó, las pruebas que realizó, pues encontró esta relación, ¿no? Que el caudal es igual al coeficiente, en este caso una constante K todavía, ¿no? Multiplicado por el gradiente hidráulico de este sistema y multiplicado por la sección transversal por donde circula el agua. Entonces era una ecuación bastante simple y yo les había dicho, pues a ver, hay que tenerlo presente esta ecuación, la ecuación de caudal ahora, porque esto nos va a servir para determinar cuál es la cantidad de agua que circula por un determinado suelo, ¿no? Entonces, este va a ser una ley importante que debemos encontrar, o más bien tenerlo presente en todo momento. ¿Qué más decíamos al respecto? Pues habíamos visto un poquito de lo que representaba la validez de la ley de Darcy, ya, y la validez de Darcy, pues decía que si el flujo es del tipo laminar, pues encontrábamos una nueva relación entre la velocidad de descarga, o la velocidad, en este caso está la velocidad de descarga, va a ser igual, decíamos, a esa misma constante K que multiplica al gradiente hidráulico, ¿no? Entonces yo decía, pues recuerden también esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que va a ser bastante útil en todo momento, ¿no? Y la ecuación de Darcy, decíamos, finalmente, pues tiene validez en solamente esta zona. No tiene validez en esta zona, mucho menos en esta otra zona de acá. Por tanto, nos quedamos con esta conclusión.
¿no? Entonces, hasta ahí habíamos revisado. Seguidamente, pues ahora, pues tal vez es oportuno también definir, aparte de lo que es la velocidad de descarga, pues lo que es la velocidad de flujo. O sea, con qué velocidad se mueve el agua o pasa por un determinado punto, ¿no? Entonces dice acá claramente, por el tipo de flujo que se tiene en los suelos, ¿ya? Es muy difícil determinar la velocidad de flujo de agua, por lo cual es conveniente idealizar a un flujo lineal a la cual le denominamos, dice, velocidad de flujo. Y la denotamos como B sub S. Bueno, aquí no está como sub S, pero debería de ser, por ejemplo, como B sub S. Pero solo para no confundir con el volumen o algo de aquello, alguien va a pensar después que es el volumen de los sólidos, entonces prefiero utilizar una B de este tipo, ya que representa a la velocidad de flujo. Ya hay que tener un poquito de cuidado con esto, simplemente. ¿Ya? En ese sentido, pues bueno, vamos a suponer entonces lo siguiente. Si nosotros tuviéramos una vista, dice, microscópica, pues vamos a saber que la trayectoria de una molécula de agua, por ejemplo, que va a partir del punto A, va a seguir esta trayectoria, ¿no? Hasta llegar al punto B. Sin embargo, cuando hablamos de idealizar esa trayectoria, pues tal vez a una vista macroscópica, ¿ya? Una vista mucho más grande, pues vamos a indicar que del punto A al punto B debería de ir en línea recta, ¿no? Esa es una idealización que nosotros realizamos. No es lo real, pero es algo que adoptamos nosotros, lo asumimos que va a ocurrir. Ya, entonces, bajo este criterio, entonces veamos un poco sobre esta velocidad de flujo, ¿no? Para aquello vamos a suponer que tenemos un tubo en este caso o este aparato de laboratorio también, ¿ya? Que también puede ser un permeámetro que está configurado de esta manera, ¿ya? Y al lado izquierdo se la coloca una carga de agua, por ejemplo, hasta este nivel, ¿ya? Y eso va a generar que el agua se mueva en esta dirección, ¿no? Si nosotros controláramos, digamos, cuál es la velocidad con que circula, por ejemplo, de este punto a este punto, o de este punto a este punto, ¿ya? Obviamente sería una velocidad diferente, ¿no? Aquí no tiene ninguna resistencia o algo que ofrezca alguna resistencia al movimiento del agua, no está libre, completamente libre en esta zona. Pero una vez que llega al suelo, y esta es la representación del suelo, pues bueno, sabemos que la trayectoria va a ser diferente, pero si realizamos una idealización como la que hemos visto en la figura anterior, pues vamos a hablar de una velocidad de flujo B sub S. Una vez que pasa a través del suelo, pues otra vez en este caso este equipo queda suelto, ¿no? Otra vez libre, más bien no suelto, sino libre, y otra vez estaríamos hablando de una velocidad también a espacio libre. La velocidad, por tanto, nosotros denominamos velocidad de flujo básicamente al movimiento del agua que ocurre en el suelo. ¿Ya? Si ahora nosotros quisiéramos ponerle en realidad algunas ecuaciones y hacer un análisis en ambas zonas, por ejemplo, pues podríamos recordar los conceptos de continuidad fácilmente, y por continuidad sabemos que el caudal que va a circular en esta zona, por ejemplo, ¿verdad? Debería ser igual al caudal que va a circular por el suelo. ¿Sí o no? Eso nos dice el principio de continuidad.
los conceptos de la hidráulica. Entonces, bueno, si eso ocurre, bueno, entonces hacemos esa igualdad y podríamos ahora, ¿qué deberíamos de aplicar ahora? Bueno, yo agarro, estoy hablando de caudales, entonces debería de aplicar tal vez la ley de Darcy para determinar estos caudales, ¿no? ¿Sí o no? ¿Dónde aplico Darcy? Ah, aquí aplico Darcy, en el suelo. Pero bueno, vamos a hacer simplemente de momento ahora el análisis, suponiendo que hacemos un corte, por ejemplo, en esta zona. Voy a suponer que hacemos un corte acá. ¿Ya? Ahí hacemos un corte y la denominemos, no sé, solamente para tener una referencia, vamos a decir aquí se encuentra A', ¿ya? Y también veamos qué pasa si yo realizo otro corte por acá. La denominemos B', ¿ya? Una sección B'. Por tanto, voy a suponer, por ejemplo, que este es mi corte A', y aquí está B'. Ahí. Cambia el escenario, cambia la forma, ¿no? Si yo miro acá, bueno, la sección transversal es pues llena, no tiene ninguna partícula sólida en medio, ¿no? Está libre, lo que decíamos. Pero si miro el corte B', ¿qué va a ocurrir? Ah, estoy viendo que sí hay partículas de suelo, ¿no? Hay partículas sólidas y obviamente unos vacíos interconectados ahí, que es por donde va a circular el agua. El área por el cual circula el agua en esta zona, pues va a ser representada por toda la sección transversal de este tubo, ¿no? Por tanto, A. ¿Cuál va a ser el área por donde circula el agua en esta zona? A no puede ser ya A, ¿no? Sino que vamos a decir seguramente, bueno, aquí para empezar debemos hacer la diferencia entre el área que representan los vacíos, ¿verdad? Y el área que representan los sólidos, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que el área total de en este caso de este tubo, con el suelo que está al interior, va a ser igual al área de vacíos más el área de los sólidos. Acá no hay que hacer ninguna sumatoria, el área es única, es todo el vacío que aparece acá, no hay más. Eso es fácil de entender. Si ahora nosotros aplicamos, en este caso, como les decía, y la ley, en este caso la ley de Darcy, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener esta relación, la velocidad de flujo o la velocidad de descarga va multiplicada por la sección transversal de A. Entonces, bueno, el agua circula por toda la sección, por tanto va a tomar toda esa sección, debe ser igual, siguiendo esta ecuación principal, ¿no? Igual va a ser a la velocidad de flujo B sub S que multiplica el área de los vacíos, porque el agua solo va a circular por los vacíos, no puede atravesar la parte sólida. Entonces, bueno, aquí ya va tomando esa diferencia, ¿no? Entonces, yo puedo hacer todavía aquí algunas y tal vez algunas operaciones algebraicas, ¿ya? Donde voy a tener entonces esta relación, ¿no? La puedo llevar en términos, el área en términos de volumen, seguramente, ¿no? Le puedo llevar en términos de volumen total, volumen de vacíos y la velocidad de descarga, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente las secciones transversales las estoy volviendo en volumen, ¿no? Entonces, si hablo en términos de volumen, puedo decir que en realidad si es el área total, pues va a ser igual al volumen total, podría representarse igual como volumen total, y si hablo de el área de vacíos, pues podría representar como el volumen de vacíos, ¿no es cierto?
Entonces es lo mismo que estaría multiplicando y dividiendo por un mismo valor, ¿no? Al final no le afecta en lo absoluto matemáticamente. Pero seguramente que esto va a ser una ecuación que yo voy a poder manejar con mayor facilidad, ¿no? Porque ya estoy familiarizado con el volumen total, el volumen de vacíos, etc. Entonces, si yo veo ahora, todavía puedo indicar, en realidad, si esto lo traigo por acá abajo y me quedaría uno acá haciendo algunas operaciones, pues ¿qué me va a quedar? Volumen de vacío sobre volumen total. Para mí eso es igual a la porosidad. Por tanto, como conclusión final, pues decimos que la velocidad de flujo o la velocidad con la que va a pasar el agua a través del suelo va a ser igual a la velocidad de descarga con la que circula el agua en esta zona, dividido entre la porosidad de ese material. Por tanto, la porosidad aquí empieza a jugar un papel fundamental. Dependiendo del valor de velocidad, dependiendo del valor de la porosidad, pues vamos a poder conocer cuál es la velocidad de flujo del agua. O sea, vean que a partir de este principio de continuidad hemos llegado a expresar esa velocidad de flujo en términos de un parámetro que está relacionado con las propiedades del suelo, que es la porosidad. Y la velocidad de descarga seguramente es un dato que va a ser conocido, ¿no? Entonces, es un valor conocido. Bueno, la porosidad la vamos a poder encontrar en cualquier momento, por tanto, vamos a poder conocer con qué velocidad pues, circula el agua por un determinado suelo. Entonces, nuevamente, la velocidad de flujo está en función a la estructura de ese material. Entonces, la conclusión, sin embargo, me voy a anotar también esta ecuación, ya porque estoy tal vez aquí definiéndola, ya estoy definiendo esa ecuación de la velocidad de flujo. Ya, entonces, a partir de esto, yo puedo entonces ya entender que el agua va a tener cierta complicación, ya cierta complicación al pasar de este punto, por ejemplo, a este punto. No es tan fácil, ¿no? Bien, me quedo con la ecuación final, ¿ya? Y vamos a empezar a hablar entonces ahora de esta otra constante que apareció en la ecuación de Darcy, ¿no? Entonces, ¿qué decía Darcy? Porque vean que si la puedo yo escribir seguramente esta ecuación en función al gradiente hidráulico, ¿no? ¿Puedo detener el gradiente hidráulico de esta ecuación? Seguro que sí, ¿no? Entonces puedo agarrar esto, conozco la pérdida de carga, muy bien, entonces va a ser pérdida de carga dividido entre la longitud donde se produce esa pérdida, y esa longitud seguramente será L. Por tanto, sí puedo encontrar el gradiente hidráulico en cualquier sistema, ¿no? Pero sé que la velocidad, en este caso, sé que la ley de Darcy tiene esta validez, ¿no? Es igual a esta constante K por el gradiente hidráulico. Entonces, nuevamente sigue apareciendo acá esta constante. Por tanto, ahora toca pues hablar de esa constante K que recibe el nombre de conductividad hidráulico. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene esa constante K o esa constante que aparece en la ley de Darcy, ¿no? ¿Cuál es la ley de Darcy? Nuevamente, no me voy a cansar, hay que memorizarla. La ley de Darcy, ¿qué dice? Constante K por el gradiente hidráulico por la sección transversal. De memoria. Este valor, esta constante que aparece, entonces había sido esta. Y recibe el nombre de conductividad hidráulica. Alguna bibliografía lo llama coeficiente de permeabilidad. También lo llaman así. ¿Ya? Entonces, bueno, pero hay que conocerlo a esta constante.
¿ya? Pero lo que más hay que conocer de esta constante es lo que significa, qué hace este parámetro. Y aquí está bueno, aquí está descrito lo que hace este parámetro. Dice, este parámetro evalúa la resistencia que ofrece el suelo al flujo de agua, por lo que este depende de la estructura del suelo. ¿No es cierto? Entonces, algo muy parecido a lo que ya habíamos dicho anteriormente, Muy bien, como estamos hablando acá de la porosidad, bueno, entonces esta velocidad de flujo va a depender de la estructura del suelo. Algunos suelos van a tener más vacíos, ¿no es cierto? Algunos suelos van a tener menos vacíos, ¿no? Entonces, todo el tiempo la porosidad va a ser una variable y depende de la estructura entonces. Bueno, el coeficiente de permeabilidad entonces también depende de esa estructura, de cuánto vacío tengo o cuánto es ese volumen de vacíos que va a permitir que el agua circule. Por eso dice, también depende de la estructura del suelo. Pero lo que yo debo entender conceptualmente es esto que dice acá, ¿no? Evalúa la resistencia que ofrece el suelo al flujo de agua. Me quedo con ese concepto. Ese concepto es importante para mí. Yo debo ahora imaginar esa constante K, entonces tiene esa función de evaluar la resistencia que ofrece el suelo al flujo de agua. Algunos suelos entonces ofrecen más resistencia, o sea, no permiten el paso fácil del agua, y otros suelos seguramente pues permiten fácilmente que el agua circule por ese material, ¿no? Entonces, este parámetro, esta conductividad hidráulica, es la que controla eso. Va a depender mucho de este parámetro. Por tanto, es un parámetro bastante importante a la hora de determinar la cantidad o el caudal que circula por el suelo. ¿Ya? Dice, existen diversas maneras para determinar este parámetro K del suelo, la conductividad hidráulica. Puede ser ensayos de laboratorio, puede ser a partir de métodos empíricos, puede ser ensayos de campo, ¿ya? Tres caminos, ¿ya? Tres caminos. Y solo para mirar esto, ya solo para mirar un momento, por favor, voy a ir al texto, ya al texto base, y vamos a darle una mirada, por ejemplo, a esto. Ya solo un momento, voy a cortar por un momento esta presentación y para compartir lo que dice el texto. Es siempre bueno mirar lo que dice el texto, ¿ya? Entonces, aguárdeme un momentito, por favor. Aguárdeme un momento. ¿Dónde estamos con el texto? Aquí estamos. ¿Dónde está flujo de agua? Aquí está. A ver, vamos a ver dónde está aquello para que les muestre directo. Dirección del flujo, así está, excelente. Ay. Desde aquí voy a compartirles ya. A ver, un momentito. Vamos por esto. Le vamos a dar una mirada a nuestro texto base. Y ya pueden ver el PDF, ¿verdad? Sí, ingeniero. Gracias.
Bien, bueno, esto era lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Hablando en este caso, la velocidad de flujo, ¿verdad? Son las mismas imágenes que habíamos visto, la continuidad, las ecuaciones que habíamos deducido. Por cierto, creo que aquí está un poquito más ampliado, digamos, esa demostración realizada, pero el final nos quedamos con esto, ¿no? Esta ecuación. Y luego, pues, hablamos de lo que es la conductividad hidráulica, lo que dice su concepto, ¿verdad? Aquí está el concepto que habíamos dicho. Como indica, pues depende de la estructura, del tamaño de partículas, la gradación del suelo, el índice de vacíos del suelo, la textura, rugosidad, temperatura, viscosidad del fluido, etcétera. Estas son todas las variables que pueden afectar a este parámetro, ¿no? Tenemos unas tablas interesantes acá en el texto, ¿no? Que nos dice, pues existen algunos valores típicos de la conductividad hidráulica, propuesto en el libro de Coduto, por ejemplo, en el año 99, ¿no? Entonces, este cuadro nos muestra que, por ejemplo, los valores de conductividad hidráulica, en este caso K, pues medidos en centímetros segundo, ya, pues tiene una gran variación. Para las gravas limpias, vean, varía de 1 a 100 centímetros por segundo, y en las arcillas, pues estamos hablando, vean, de 1 por 10 a la menos 10 a 1 por 10 a la menos 6, o sea, realmente aquí son, pues, ¿cuánto es la variación de esto entonces? Es de millones, ¿no? Mínimo millón, ¿no? Estamos viendo acá, pues, eso significa que tenemos un rango bastante amplio en la que se mueven los valores de conductividad hidráulica. Entonces, para nosotros no sería nada práctico, pues, el utilizar un valor cualquiera, ¿no? O un promedio de estos, ¿no? Entonces, no es factible porque la variación es sumamente gigantesca para distintos tipos de materiales. Entonces, lo que se recomienda es que debes seguir por otro camino, ¿no? Y entre esos caminos que se mencionan están los ensayos de laboratorio, los métodos empíricos y los ensayos de campo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quería mostrarles, por ejemplo, en este punto? ¿Ya? Todavía no vamos a ver esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero lo que yo quiero que veamos es esto, no, ni siquiera esto lo vamos a ver también ahora en un momentito más, ¿ya? Los ensayos de laboratorio para determinar estos valores, el ensayo de carga constante, el ensayo luego el ensayo de carga variable, cómo cambia, ¿ya? Entonces creo que aquí tenemos inclusive toda la solución, habría que revisarlo con mucho cuidado estas ecuaciones, vean, ya hay que mirar estas ecuaciones que nos van a dar como resultado una ecuación que nos sirve para calcular este valor de la conductividad hidráulica en laboratorio, ¿no? Y ahí están todas las variables. Pero lo que yo quería que miremos, y para eso he venido a este punto, es justamente esto, ¿no? Los métodos empíricos que existen, ya, para determinar la conductividad hidráulica. Vean, hay varias correlaciones propuestas por Hansen, que vean, dice la conductividad hidráulica a una constante, a un coeficiente C, ¿ya? Multiplicado por D10 elevado al cuadrado. ¿Qué es D10? Ya sabemos de la granulometría, ¿no? A ver, ¿quién recuerda qué es D10? Bueno, diámetro efectivo también se la denomina, pero nosotros la hemos denominado como el diámetro que le corresponde al 10% de material que pasa, ¿no ven? Entonces ya hemos hablado de esto. Por tanto, vean que es una ecuación bastante simple. Si yo conozco la granulometría de ese material, dice, pues puedo determinar esa conductividad. Ahí está el término incorrecto. Está mal dicho, puedo determinar, porque no es determinar. ¿Puedo estimar? Sí. ¿Ya? Los métodos empíricos nos sirven para tener una primera estimación, una primera aproximación de este parámetro. Eso debo entender. Pero no es la única. Vean, Hansen. Aquí está el parámetro C que propone este autor, dependiendo al tipo de suelo,
vean, a características del suelo, yo adopto un valor de C y puedo utilizar esta ecuación. Eso es lo que me dice, el autor propone una ecuación, propone también las constantes, para que podamos utilizar. Bueno, aquí aparecen otros autores, Max y Dane, proponen que determinemos, por ejemplo, la conductividad hidráulica a partir de la curva granulométrica de una muestra, ¿no? ¿Qué es lo que propone? Pues va a proponer seguramente una nueva ecuación, mucho más amplia. Sí, nos propone una nueva ecuación mucho más amplia, a veces inclusive un tanto compleja de utilizar, propone algunos ábacos para solucionar o determinar algunos valores específicos, ya que parecen sigmas, y a partir de eso determinar la conductividad hidráulica, ¿no? Tipo valores de tensión que son constantes, pero ya son ábacos, son cuadros. Entonces, debo entender yo cuando hablo de cuadros y ábacos que los resultados no son precisos, ¿no es cierto? Siempre va a haber una gran variabilidad. Con los mismos datos yo les proporciono el mismo ábaco a ustedes y les digo determinen ese valor, estoy seguro que todos van a sacar resultados diferentes, porque la apreciación de una persona es distinta. Yo puedo decirle, tengo un valor, no sé, de 1.5, 1.5 alguien va a ver por acá, alguien va a ver un poquito más acá, va a llevar, etcétera, ¿no? Ya viene la apreciación visual inclusive, o sea, nos va a llevar a valores diferentes. Y así aparecen correlaciones por Shepard, etcétera, ¿no? Aquí aparece otro coeficiente en función al D50, ¿no? El diámetro que le corresponde al 50% de que pasa de material, etcétera. ¿Qué es J? Es un valor exponencial. Entonces, ¿de dónde saco estos valores? Pues para eso nos proporcionan algunos ábacos, ¿verdad? Y uno debe empezar a utilizar estos valores y encontrar la conductividad hidráulica. ¿A qué quiero llegar? No quiero llegar a que analices todos estos métodos porque son varios. Miren, hay una lista larga, ecuaciones distintas, tablas, uso de tablas diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otras formas empíricas hidráulicas y más ábacos, más tablas, etcétera, etcétera. Conclusión, puedo utilizar como parámetro de diseño o para calcular un cierto caudal de manera adecuada los métodos empíricos. La respuesta es no. Solo deberíamos utilizar como una primera aproximación. Si no tengo, hay una regla que en la geotecnia, por ejemplo, se maneja, ¿no? Es peor no contar con un dato, ¿ya? A que estimemos ese dato. O sea, es mejor, perdón, al revés, es mejor estimar un dato a partir de algunos datos específicos que no tener ese dato. ¿No es cierto? Entonces, hay que tener también un poco de criterio al respecto. Entonces, si no tengo datos, no puedo realizar ensayos, no puedo realizar muchas cosas, sí puedo utilizar estas ecuaciones empíricas. Ya puedo utilizarlas. Y eso sería como que mi última opción en realidad. Ni siquiera debería ser la primera opción. Debería ser mi última opción. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, lo que se recomienda es esto, ¿no? Venir por este caso. ¿Dónde está? Bueno, nos hemos ido bastante abajo. Recomienda venir a esto. Ensayos en laboratorio para determinar la conductividad hidráulica. ¿Ya? Entonces, se recomienda hacer ensayos de laboratorio. Es lo más recomendable.
¿Qué es lo que se hace en el laboratorio? Pues lo que se hace en el laboratorio es utilizar los permeámetros que hemos descrito anteriormente. Colocamos el suelo ahí, ponemos los puntos de control. Vean, aquí tenemos 2, 4, por ejemplo, que me está mostrando este modelo. Y pues hacer circular el agua en una dirección, o sea, flujo en una dirección. Medimos las diferencias de alturas, etcétera. Aquí está el reservorio, es la misma fotografía que les había mostrado al inicio de este capítulo, ¿verdad? Este es un esquema, pero con esa idea, ¿no? Y medimos cuánto de caudal sale por acá y a partir de eso podemos nosotros encontrar cuál es la ecuación que va a regir o cómo determino la conductividad hidráulica. Y vean que acá esta es la ecuación final, una ecuación bastante simple. ¿Ya? Lo veremos un poquito más esto, un poquito más de detalle, tal vez, el término, ya para ampliar algunas cosas más en este punto. Ya, bueno, voy a retornar entonces en este momento a la presentación que estábamos viendo. ¿Ya? Y voy a dejar de presentar el texto. Pero yo siempre recomiendo, probablemente nosotros no vamos a describir como dice acá, aquí hay una descripción bastante interesante, ¿no? Entonces uno debería de venir al texto y darle una leída, ¿no? Debería de venir y hacer una lectura de todo este contenido que estamos viendo acá, ¿no? Debería de hacer una revisión, debe realizar, como llega acá, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a, ahora sí, dejar de presentar esto de momento y nos vamos a ir a compartir nuevamente la presentación que veíamos. A ver. Ahora sí. Bueno, ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, bien. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces hablábamos de estos métodos. De manera muy rápida ya los hemos visto, los métodos empíricos, ya hemos dicho que a veces no es tan conveniente, sería como nuestra última opción, ¿ya? Los de laboratorio son los más recomendables, pero también hay que hablar de los ensayos de campo. Los ensayos de campo obviamente son los más ideales, porque vamos a medir en realidad en campo este parámetro en condiciones reales, ¿no? Pero la bacana es que para hacer esa medición en campo de este parámetro, pues se requiere, por ejemplo, voy a hacer una vista en planta, ¿ya? Si yo quiero medir la conductividad hidráulica de esta zona, por ejemplo, ya la teoría me dice que yo debo realizar una perforación a gran profundidad en este punto, ¿ya? Y debo realizar también algunas perforaciones más pequeñas, ¿ya? Alrededor de esta perforación principal. Algo así. Y porque estos van a ser los pozos de observación y este es el pozo que me sirve para medir este parámetro. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que voy a invertir pues un presupuesto bastante alto para poder hacer esta verificación en campo, ¿no? Por tanto, por lo general, los ensayos en campo, las mediciones de las permeabilidades en campo, pues solo se los realizan cuando el proyecto pues tiene mucha importancia, ¿ya? Cuando el proyecto es muy grande, de gran envergadura, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí, necesariamente tenemos que hacer este ensayo, ¿ya? Pero para fines prácticos en realidad y también para la mayoría de los proyectos que nosotros realizamos o participamos, pues los ensayos de laboratorio resultan ser más que suficientes, que nos proporcionan
valores muy próximos seguramente a los reales, o por lo menos dentro del rango de lo aceptable. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces por eso nosotros le vamos a dar cierto énfasis a estos ensayos de laboratorio. Por tanto, aquí aparecen nuevos ensayos de laboratorio. Ya debemos hablar entonces nuevamente de ensayos de laboratorio. Entonces debo también yo pasarles o compartirles los manuales de laboratorio que corresponden a este grupo. ¿Cuáles son esos laboratorios? Pues existen, dice, básicamente dos ensayos en laboratorio, denominados el ensayo de permeabilidad, así se le llama, de carga constante o prueba de carga constante. ¿Ya? Ese es el nombre de uno de los laboratorios, y el segundo es el ensayo de permeabilidad de carga variable. Entonces son los dos ensayos de laboratorio que existen. Aunque actualmente, y simplemente esto como comentario, les digo actualmente, pues ya hay un tercer método, en realidad, que sería el ensayo de permeabilidad realizada en una celda triaxial. Eso significa que en este caso ya no se utilizan simplemente cargas, sino presiones altas. ¿Ya? Entonces, pero poco se habla de aquello, ¿no? Lo más conocido son estas dos de acá, prueba de carga constante y carga variable. La tabla que les había mostrado anteriormente, ¿no? La variabilidad que tienen en realidad los valores de conducta hidráulica. Esto lo hemos mirado también en el texto, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, bueno, ya no vale la pena hablar de esto porque hemos visto la gran diferencia que existe, o el gran rango que existe, más bien, el tamaño de rango tan amplio que existe entre uno y otro suelo. Entonces, muy bien, vamos a dejarlo eso por ahí y nos vamos a venir a hablar ya. Esto ni siquiera lo voy a hablar tampoco a detalle, no creo que sea muy importante, sino que más bien deberían de ustedes revisar los manuales que les voy a compartir que corresponden a estos ensayos, ¿ya? Pero sin embargo, a modo simplemente de tal vez orientativo, de manera práctica, vamos a indicar en qué consiste este ensayo de permeabilidad de carga constante. Primero debemos saber, ya debemos conocer, que este ensayo es aplicable a suelos de grano grueso. ¿Cuáles son los suelos de grano grueso? Ya lo sabemos, gravas y arenas. Entonces, cuando estamos trabajando con gravas y arenas, debemos pensar rápidamente en que vamos a pedir un ensayo de laboratorio de carga constante. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste, bueno, aquí se ha extraído simplemente el modelo ya simplificado del modelo del permeámetro de laboratorio, ¿ya? Que está representando tal vez la configuración general de este ensayo. ¿Qué consiste? Consiste en que debemos ingresar por la parte superior, por ejemplo, un caudal constante, ¿ya? Siempre es el principio, ¿ya? Por eso lleva el nombre también de carga constante. Esto no va a cambiar, se va a mantener fijo. El flujo se va a dar en esta dirección a través de una longitud de muestra L, ¿no? Al final o al otro extremo del suelo, pues se va a encontrar en contacto con un reservorio, como hemos visto en el esquema más detallado en el texto, ¿ya? Que también se va a mantener en una posición constante, y a través de aquello pues vamos a poder medir nosotros cuánto de agua pasa hacia este otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la prueba? En que yo genere una tabla, por ejemplo, de este tipo, ¿ya? Donde vea, por ejemplo, por un lado, el tiempo, y diga, por ejemplo, bueno, a ver, voy a dejar pasar 5 minutos, ¿ya? Si este está en minutos, en una escala de minutos, voy a decir, bueno, voy a activar el cronómetro y voy a dejar que pase 5 minutos, ¿ya? Y voy a ver
cuánto de volumen, aquí este es un recipiente graduado, cuánto de volumen ha circulado en estos 5 minutos. Como otro dato adicional, pues es normal en laboratorio controlar, no, perdón, no voy a utilizar esto, es normal en laboratorio controlar la temperatura, ya la temperatura en grados centígrados a la cual se está realizando o se está midiendo este ensayo. Entonces son 3 datos o 2 datos básicamente que se controlan. Bueno, anoto esos datos y digo, muy bien, ya tengo un primer dato. Voy a controlar otros 5 minutos. Ya digo, muy bien, puedo acumular seguramente el tiempo también. Voy a controlar otros 5 minutos y voy a ver nuevamente cuánto de volumen es recaudado acá. Y controlo la temperatura nuevamente. Y así. Seguramente al inicio, cuando estemos haciendo el ensayo, cuando nos realice el ensayo, pues entre estos valores, por lo general, pues aparece una gran diferencia inicialmente, ¿ya? Eso obviamente porque el suelo todavía no está completamente saturado, pero ya va a llegar en algún momento, ya en el laboratorio, donde que para distintos tiempos, digamos, o mismos incrementos de tiempo de 5 minutos, pues ya voy a tener los datos casi constantes o muy parecidos. Este va a ser muy parecido a este, etcétera. Una ligera variación, y cuando eso ocurra, pues yo digo, pues yo ya estoy en una condición constante y con estos datos yo puedo trabajar ya, porque ya me está mostrando en realidad cuál es la velocidad, o más bien el flujo real que está ocurriendo en el suelo. Entonces ahí se concluye el ensayo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? El ensayo es tan simple que solamente debo controlar el tiempo y el volumen, ¿ya? Y el volumen que es, más bien se recauda en estas condiciones, ¿no? Entonces, con esos datos es suficiente. Con esos datos es suficiente para poder encontrar la conductividad hidráulica. ¿Qué hacemos? Obviamente, en ese momento nosotros aplicamos la ley de Darcy, ¿no? El caudal que circula por el sistema, entonces por este sistema va a ser igual a lo que nos ha dicho Darcy. La constante K multiplicado por el gradiente hidráulico y por la sección transversal. ¿Conocemos la sección transversal? Sí, es un dato que la conocemos, ¿no? Ahí está. ¿Conocemos el gradiente hidráulico? Sí, si conocemos la pérdida de carga, la diferencia de alturas de carga que además es constante, ¿no ve? Esto no cambia, les he dicho, este se va a mantener acá, este también se mantiene acá, por lo tanto es un valor constante, sí conozco. ¿Conozco la longitud donde se produce esto? Sí, conozco L, que es la longitud donde se acomoda la muestra. Entonces puedo aplicar seguro esta ecuación. ¿Cuál es el dato que requiero? Pues el caudal. Pero el caudal la he medido pues aquí en el ensayo, ¿no? En términos de volumen, ¿verdad? Yo sé pues que el volumen en realidad, como dice acá, de la prueba se mide el volumen recolectado, que está, en un cierto tiempo. Entonces el volumen va a ser igual al caudal por el tiempo. Esta es una ecuación básica de la hidráulica. Entonces, en este momento digo, excelente, entonces yo puedo despejar de acá el caudal y voy a tener que, del ensayo, tengo que el caudal es igual al volumen dividido en el tiempo. Tengo la primera ecuación que nos proporciona Darcy. Entonces, ¿qué hago? Continuidad. ¿Verdad? Cuando hablamos de movimiento de agua, recordamos la hidráulica, y en la hidráulica hemos aprendido todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale. En ese entendido, pues igualamos esta ecuación con esta ecuación. Bueno, se elimina el caudal y ¿qué me queda? Tengo el volumen porque es algún dato que yo he medido del ensayo. Tengo el tiempo. Entonces voy a tener seguramente una ecuación que diga volumen sobre tiempo es igual a la constante K que multiplica el gradiente hidráulico, pero ya conozco que el gradiente hidráulico es igual a delta H, que es un valor conocido, dividido entre L.
por A. ¿A es un dato? Sí, es un dato, debe ser un dato, tiene que ser un dato conocido. Entonces vean que si ahora yo despejo de esta ecuación el valor de K, ¿verdad? La constante K puede ser determinada. Entonces va a ser igual. K va a ser igual al volumen que multiplica a la longitud de la muestra L, y esto divide en realidad a la pérdida de carga del H, ¿verdad? Que multiplica a la sección transversal y el tiempo. Entonces, pues, con esta simple ecuación yo ya he encontrado, ¿verdad?, mi valor de la constante K en laboratorio, medido en laboratorio. Y este valor ya va a ser pues mi valor de diseño que voy a llevar yo a mi obra, ¿no? Con este valor ya voy a poder trabajar, voy a poder estimar cuáles son los caudales que van a circular por debajo de una estructura o por un determinado lugar. Para eso me sirve. Entonces, esta es la propiedad más importante en realidad en el flujo de agua, la conductividad hidráulica, el cómo encontrar. Y vean que el procedimiento del laboratorio resulta ser bastante fácil para el ensayo de carga constante. O sea, bastante fácil cuando estamos hablando de graves y arenas. Así lo voy a decir, ¿no? Entonces, bien, ustedes deberían de ahora un poquito reforzar esta teoría que acabamos de ver, ya entrar al texto y darle una lectura adicional, y seguramente van a entender pues a cabalidad todo este proceso. ¿Qué pasa con el otro ensayo denominado ensayo de carga variable? Bueno, el ensayo de carga variable dice lo que debemos saber es que se aplica a suelos de grano fino, ¿ya? Entonces, esos son los limos y las arcillas. Entonces, cuando yo necesito conocer la conductividad hidráulica para un limo o una arcilla, pues debo pedir al laboratorio entonces que me hagan un ensayo de carga variable, ¿no? Y le llevo mi muestra, le digo, aquí está, esta es mi muestra, quiero para que me lo hagan el ensayo de carga variable, porque necesito conocer esta conductividad hidráulica para que... Ya, eso es un dato que debo saber. ¿En qué consiste esto? Obviamente aquí tenemos también un modelo ya simplificado, ¿no? Ya sabemos que en lo real las fotografías que hemos visto pues son muy diferentes, ¿no? Entonces mucho más complejo en realidad. Pero este modelo simplificado nos sirve para entender de manera práctica cómo funciona en el laboratorio el medir el flujo en una dirección y luego encontrar la conductividad hidráulica. ¿Cuál es la configuración? Dice, un dato que les doy. Como es arcilla o suelo fino, pues los vacíos de los suelos finos pues son como muy pequeños, ¿no es cierto? El agua tiene grandes complicaciones en circular a través de estos suelos. Por tanto, si yo mantendría la misma configuración anterior, o sea, la carga constante, seguramente que no conseguiría que el agua pase a través del suelo. No conseguiría con una misma carga constante, se quedaría quieto, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues se realiza una modificación en laboratorio, una modificación al equipo en este caso, al equipo de conductividad o de permeabilidad o al permeámetro de laboratorio, de la siguiente manera. Se hace circular el agua a través, en realidad, de un tubo que es mucho más delgado, ¿ya? Y esa es una de las características, ¿ya? En la cual yo puedo controlar, ¿ya? O yo puedo medir más bien la variación de altura de carga. ¿Eso qué significa? Que aquí ya no voy a tener un único nivel, sino que puedo colocar una altura de carga bastante grande que representa
o que eso representaría una gran fuerza que le da al agua para que pueda ingresar con toda esa fuerza hacia el suelo, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, por lo general esto es una carga bastante alta, ¿no? Es el nivel del agua al empezar el ensayo, por eso dice, aquí definimos aquello, ese nivel de carga alto, ¿ya? Y vemos que esta bureta, en realidad este tubo es una bureta que está en contacto con el permeámetro en la parte superior, ¿ya? Por donde luego se coloca el suelo, ¿no? Y obviamente la idea es de que hagamos pasar esta agua a través de este suelo hasta, hasta el otro extremo, ¿no? Aquí por eso tenemos unos drenajes que van a permitir el paso del agua, ¿no? Y el paso del agua va a estar relacionado con este nivel de agua acá, de este otro reservorio inferior. Y bueno, si el agua va a pasar por aquí, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si cualquier cantidad de agua que viene, pues va a rebalsar por el reservorio y nuevamente vamos a medir en realidad en este extremo el volumen de agua recolectado nuevamente en un determinado tiempo. Misma idea, ya es la misma idea que habíamos indicado en el anterior ensayo. El punto ahora es, ya aquí ahora sí cambia, que el tiempo en realidad no va a ser una constante, ¿no? Sino más bien lo que nosotros hacemos es lo siguiente en laboratorio. Iniciamos con un nivel de carga acá, activamos el cronómetro, ya activamos el cronómetro y luego medimos el tiempo, entonces este va a ser ya un dato, el tiempo que tarda en llegar este nivel de agua hasta este otro nivel de acá inferior, que es el nivel del agua al final del ensayo, al final de la medición, ¿no? Entonces, esto viene de esta manera, va a avanzar. Entonces nosotros medimos ese tiempo, ¿ya? Que tarda desde acá hasta este punto. ¿Qué tengo controlado acá? El caudal, ¿no es cierto? Puedo conocer cuál es el caudal que había pues en este nivel y en este otro nivel. ¿Por qué? Porque conozco cuál es la sección transversal de este pequeño tubo, ¿verdad? ¿Voy a poder conocer esta distancia? Sí, voy a poder conocer esa distancia. Por tanto, voy a saber cuánto de agua pues ha pasado o ha entrado en el suelo, ¿no? Y si ha entrado en el suelo, por continuidad, nuevamente sabemos que todo lo que ingresa, pues debe ser igual a todo lo que sale. Entonces, ese es el principio. Pero como estamos hablando en este caso, de que estos tiempos pueden ser bastante pequeños o bastante grandes, entonces en la práctica lo que se hace es hablar en términos de diferencial. Por tanto, aquí podemos definir nosotros un pequeño diferencial de altura, h, ¿verdad? Que va a recorrer, ¿en qué? Un diferencial de tiempo. Ya hemos dicho, el tiempo es una variable. No puedo decir ahora 5 minutos y cuánto circula. No puedo hacer aquel. Entonces, lo que sí puedo hablar es en términos de diferenciales. Y es por eso que digo lo siguiente. Bueno, yo sé que en el suelo, acá, la ley de Darcy es válida. Por tanto, repito la ecuación. Pero, ¿la ley de Darcy será válida acá? No. El agua va a circular de distinta manera en esta sección de tubo abierto, ya hemos visto anteriormente. Por tanto, vamos a decir que el caudal que circula por esta zona es igual a menos, bueno, aquí se incorpora el menos simplemente, ya por la dirección del flujo, porque el flujo está viniendo en esta dirección, por eso se incorpora ese signo negativo acá, que en realidad no le va a afectar en lo absoluto a la ecuación final, ¿ya? A menos, dice la sección transversal, que es A del tubo, ¿ya? Que multiplica al diferencial de H de altura, ahí está, respecto al diferencial del tiempo.
ese va a ser el caudal que circula entonces en esta zona. Y nuevamente acá, ahora sí puedo aplicar nuevamente y decir por continuidad. A ver, lo que hemos dicho. Por continuidad, yo voy a decir que esta ecuación debe ser igual a esta ecuación. Y de esa manera voy a tener seguramente lo siguiente. Voy a tener como que menos A por el diferencial de H dividido entre el diferencial de tiempo. Y esto es igual a la constante K, que es lo que estoy buscando, multiplicado por el gradiente hidráulico. ¿Cuál es el gradiente hidráulico? Ah, muy bien, no puedo hablar en términos de esto, estoy hablando en términos de diferencial, por tanto, ¿qué va a ser ahí? El gradiente hidráulico, pues simplemente va a ser una distancia H cualquiera, la puedo poner como H, dividido entre donde ocurre esa pérdida de carga. ¿Dónde ocurre esa pérdida de carga? ¿Mm? L. Siempre vamos a medir aquello que multiplica, en este caso, ahora a el área. Listo. Tengo la ecuación acá, ¿verdad? Tengo la ecuación y seguro que puedo ahora sí despejar de acá y formular o tal vez la siguiente ecuación. Puedo despejar el tiempo. Yo sé que el tiempo es una variable, había dicho. Puedo decir entonces diferencial del tiempo va a ser igual a ¿qué? Si esto lo llevo acá, todo esto debería de venir a dividir, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? Menos A, ¿no es cierto? Menos A, estoy llevándolo ahí. A es una constante, sí, dividido entre A es una constante, también es una constante, la puedo tener ahí. ¿Qué más es una constante? K es una constante, sí, es una constante K. Luego, H es constante, no, H es variable, aquí va a variar, todo este régimen cambia, por tanto no es una constante, la voy a dejar de momento ahí. L es una constante, sí, la longitud de la muestra no va a cambiar, por tanto, L, pues en este caso, vendría a multiplicar acá, ¿no? Me corrigen si me estoy equivocando, pero creo que no. Entonces, también es una constante, todo esto sería básicamente una constante. Y tendría en este caso como multiplicando a esta variable h por el diferencial de h. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hago acá? Pues muy bien, aplico las famosas integrales. Cuando hablo de diferenciales, aplicamos las integrales en ambos términos. Bueno, puedo colocarle directamente acá o puedo colocar acá, dependiendo, ¿no? Colocamos la integral y digo, pues desde el tiempo igual a 1 hasta el tiempo igual a 2. Esto va a cambiar, ¿ya? Tiempo igual a 1, perdón. ¿Dónde estás? Tiempo igual a 1 hasta tiempo igual a 2. Y lo mismo, ¿no? Si estoy haciendo variar h, ¿qué va a hacer? Esto va a venir desde h1 hasta h2. ¿Dónde está h1? h1 es esto, el punto inicial. Por tanto, voy a reescribir ahí. Ese es el valor h1. h2 es el punto final. Aquí está h2. ¿No? Eso es lo que estoy haciendo. Va a ir desde h1, va a llegar hasta h2. ¿Qué es esto? Muy bien. Bueno, esta constante la puedo sacar y aquí empiezo a hacer integral. Buen diferencial con este se pierde y aquí me quedo con tiempo y si hago esto pues seguramente puedo trabajar en términos de T1 menos T2 o tiempo 2, perdón, tiempo 2 menos T1, etcétera, que va a ser igual a que seguramente esta integral, esta constante la puedo sacar ya, menos A por L, que divide A por K, y si hago la integral de esto, ¿qué me quedaría? Esto es igual a la integral de H,
¿Cuál es la integral de h? H al cuadrado sobre 2. H al cuadrado sobre 2. Ujú. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es igual? H al cuadrado sobre 2. ¿Seguros? Ajá. Ahora sí estoy viendo un pequeño detalle. A ver, déjenme revisar un ratito ese punto. Creo que hay un error. Sí, correcto, hay un error. Y nadie me ha dicho. ¿No? ¿Hay un error o no hay un error? Sí. Este h no puede quedarse ahí, pues. Este h viene a dividir a este otro lado. ¿No es cierto? Les he dicho, a ver, fíjense si me estoy equivocando. Nadie se ha fijado. Entonces, esta no es la ecuación. Voy a borrar. Si tenían razón, h sobre 2, sí. Entonces, lo correcto es 1 entre h. ¿Ven el error? Bueno, aquí está diferencial de h. Este tiene que venir a este lado a dividir. Por tanto, es 1 entre h. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Yo me equivoqué y lo había dejado en h, simplemente. ¿Estamos en lo correcto, sí o no? Sí, ingeniero. Ahora sí. Ahora sí hay que pensar en cuál es la solución de 1 sobre h, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es esa solución? Logaritmo natural. Sería el logaritmo natural de h entonces, ¿no? Logaritmo natural de h, pero medido desde h1 hasta h2, ¿no es cierto? Y no nos olvidemos del signo negativo, perdón, acá ya me estaba olvidando, el signo negativo ahí. Y esto es igual, obviamente, todo esto no lo voy a reescribir, ya esto es igual a toda esta constante de acá, A por L dividido entre A por K. Entonces, vamos a introducir esto. Sería, si no introduzco este signo, pues sería H2 menos H1, pero si introduzco el signo negativo en ese paréntesis, ¿qué voy a tener? H1 sobre, perdón, H1 menos H2. Están entendiendo lo que he hecho, ¿no? Simplemente estoy haciendo algo de álgebra por acá, porque esto me resultaría ser H2 menos H1. Si le introduzco el signo negativo, pues simplemente va a cambiar como H1 menos H2. Entonces ya tengo solucionado el problema. ¿Y qué debo hacer? Simplemente, perdón, pero esto está en términos de logaritmo, perdón, logaritmo natural. Puedo aplicar una propiedad de logaritmos acá, diferencia de logaritmos es igual a el logaritmo de H1 entre H2. Y ahora sí, ya tengo, creo que el problema resuelto. ¿Qué hago? Simplemente despejo la conductividad hidráulica de acá y tengo ya todos los datos. Conozco todos estos datos, conozco estos datos y puedo encontrar la conductividad hidráulica para una condición de carga variable. Bueno, ya no tengo espacio, ustedes pueden terminarlo de despejar seguramente la ecuación
ahí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, yo creo que no hay mayor inconveniente, ¿no? Esto va a pasar simplemente acá, este pasa acá, y tengo A por L por el logaritmo de H1 sobre H2, dividido entre la diferencia de los tiempos. Y listo. ¿No? O al final, si el T1 era igual a 0 acá, si aquí el tiempo era igual a 0, pues vamos a tener un único tiempo, ¿no? Básicamente el tiempo que ha pasado ahí, ¿no? Entonces, el tiempo puede volverse simplemente también en solamente T, tiempo necesario, y debe ser un tiempo medido. Entonces, con eso encontramos la ecuación, encontramos más bien el parámetro, ¿ya? Entonces, ustedes, yo les recomiendo que lean por un lado el manual que les voy a compartir, y por otro lado, si quieren, el texto. También hemos visto que también ahí está el desarrollo un poco más amplio. Revisen con mucha más calma estas ecuaciones, ¿ya? ¿Qué tenemos por acá? Bueno, correcciones por temperatura. Yo les había dicho que en estos ensayos, bueno, aquí no lo dije, bueno, siempre es común controlar la temperatura a la cual se realiza dicho ensayo. ¿Ya? Entonces, bueno, con los cálculos nosotros medimos un coeficiente de permeabilidad, pero debemos realizar según normativa una corrección por temperatura. Por tanto, ¿qué nos dice la normativa? La normativa nos dice el valor de K debe ser expresado para una temperatura de 20 grados centígrados. Eso nos pide la normativa. El laboratorio debe reportar una conductividad hidráulica a 20 grados centígrados. Probablemente cuando yo he realizado el ensayo, pues haya sido un día bastante caluroso, y la temperatura esté, por ejemplo, a 20 grados, a 30 grados centígrados, ¿no? O 32 grados centígrados, etcétera. Entonces yo debo estandarizar esa medida a 20 grados centígrados. ¿Cómo lo hago aquello? Pues muy simple. Dice, bueno, el valor de la conductividad hidráulica a 20 grados centígrados va a ser igual a multiplicar una constante de temperatura, C sub T, por la conductividad hidráulica determinada en el ensayo a esa temperatura, K. Entonces este valor ya lo hemos visto cómo se calcula con las ecuaciones anteriores. Entonces debo simplemente determinar ahora esta constante para hacer la corrección y tener finalmente el valor representativo. Ahí está, conductividad hidráulica correspondiente a la temperatura del ensayo, coeficiente de corrección por temperatura, lo que había dicho, y finalmente la conductividad hidráulica para una temperatura de 20 grados centígrados, que es el resultado final. Entonces, simple, acá solo necesito definir el valor de C. ¿Cómo defino ese valor de C? Pues a partir de este cuadro que tenemos acá, digo, porque está para distintas temperaturas, ¿verdad? Vean, tenemos sus factores de corrección. Vean que va desde 4 grados hasta los 70 grados centígrados. Exagerado, no sé en qué ambiente, pues llegaríamos a un 70 grados de temperatura. Tremendo, ¿no? Difícil. Lo más que se llega seguramente será 30, máximo hasta 40 tal vez en algunos de los casos, pero tenemos su correspondiente factor de corrección. Si estaríamos en una zona fría, vean, bueno, aquí sí tendremos otros factores de corrección, ¿no? Entonces, depende mucho también de esa temperatura. Pero vean que la transformación o la estandarización es sumamente simple. Bueno, vamos a quedar acá por el día de hoy. Ya hemos hablado un poco de este parámetro de la conductividad hidráulica, los ensayos de laboratorio, etcétera. Debemos ahora compartirles esos manuales para que ustedes revisen y lean y puedan estudiar adecuadamente, ¿ya? Si tienen alguna consulta hasta acá, jóvenes. Bueno, si no hay consultas, pues vamos a quedar acá. El día de mañana continuamos, ¿ya? Nos vemos el día de mañana entonces, jóvenes. Ya que tengan muy buenas noches. Hasta mañana, Inge. Hasta luego, ingeniero.
Hasta mañana, Inge. Inge, una consulta. Adelante, Gabriel. Yo me cambié recién hace la anterior semana a su grupo de mecánica de suelos y el código de Classroom de la WebGIS dice que no existe la clase y lo cambió. No sé si me... En realidad lo he eliminado, ¿no? Porque de hecho hay un proceso hay un tiempo de inscripción que ha estado vigente y después de ese tiempo pues ha sido eliminado. Ahora, no sé por qué uno se cambie de grupo, ¿no? O sea, a no ser que hayas dado un examen de mesa y te hayas habilitado recién en esta última etapa. No sé si es el caso. sí, Inge, de una materia y me dio la oportunidad de tomar. Ya, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tienes que escribirme un correo ya indicando estos detalles, ¿ya? Y también mandando una imagen de tu estado de inscripción para que yo pueda ver que estés inscrito en el grupo. Ya cuando yo verifique eso, pues voy a seguramente agregarte directamente desde el Classroom, ¿ya? Y debes escribirme con tu correo institucional, si no, no lo vas a reconocer. Ya, ¿De acuerdo? está bien, Inge. Ya, gracias, muchas gracias. Listo, hasta luego.